En esta ocasión vamos a discutir un poco acerca de el tejido sanguíneo. Este es un material que esperamos que les sea de utilidad para que ustedes puedan realizar un buen laboratorio. En principio vamos a ver los objetivos que persigue esta pequeña clase y tenemos que reconocer las características generales del tejido sanguíneo como un tejido conectivo altamente especializado. Vamos a describir la morfología, es decir, la forma y las características básicas de cada célula y hacer una breve asociación con su función. Además, vamos a identificar distintos grupos celulares según su linaje de origen y finalmente vamos a comprender la dinámica básica de los componentes formes de la sangre y haciendo una pequeña relación con una prueba que se llama hemograma normal y un hemograma cuando se altera. Como generalidad vamos a decir que la sangre es el vehículo ideal para todo lo que circula y necesiten las células del organismo. Cualquier cosa, hormonas, nutrientes o gases disueltos, minerales, proteína, circula directamente en el torrente sanguíneo. Por eso es que se le llama vehículo ideal de transporte corporal. Contribuye a regular la temperatura corporal. A través de la sangre se pueden transportar cantidades de calor que pueden ser evaporadas a través de la piel y existen diversos mecanismos a través de la cual la sangre puede contribuir a la regulación de la temperatura corporal. Participa en la regulación ácido-base. De hecho, en la sangre es donde se dan los principales sistemas de amortiguación, permitiendo manejar el nivel de pH en rangos muy estrechos compatibles con la vida. Es el vehículo a través del cual migran los glóbulos blancos. Nosotros sabemos que los glóbulos blancos son los que se utilizan para la defensa ante organismos que son nocivos para la salud y entonces de esta manera los glóbulos blancos pueden migrar y pueden viajar utilizando como transporte el torrente sanguíneo. Permanece líquido mientras esté dentro de los vasos sanguíneos, pero si ocurre extravasación, obviamente que cambia su conformación y tiende a coagularse en condiciones muy especiales. El componente celular de la sangre se está renovando constantemente en un proceso llamado hemopoiesis que lo vamos a discutir brevemente en esta clase. Algunas generalidades también: el tejido es un tejido conectivo altamente especializado, se clasifica de esa manera, su pH es ligeramente alcalino, oscilando entre 7.4 aproximadamente. Representa un 7% del peso corporal, depende de la talla de la persona. El volumen aproximado es de unos 5 litros en el adulto y esto puede variar obviamente del tamaño de la persona. Está confinada al sistema circulatorio y su conformación general son elementos formes, dentro de los cuales se encuentran las células, suspendidos en una matriz extracelular líquida, que es lo que nosotros conocemos como el plasma. En esta gráfica nosotros observamos que si pudiéramos nosotros separar la sangre completamente, nosotros veríamos que el principal volumen lo ocuparían el componente de los glóbulos rojos. Ya nosotros podemos decir que el componente forme más numeroso es el de los glóbulos rojos, seguido por un componente pequeño que va a estar constituido por todas las variedades de glóbulos blancos. Y todo esto suma aproximadamente un 40-45% y el resto, 50-55%, dicen otros autores hasta un 60%, representa el líquido que es el plasma que nosotros vemos acá. Dentro de los elementos formes, nosotros vemos que no todas son células. Fíjense en el detalle, no le decimos células que conforman la sangre, porque existen muchos elementos que no se consideran células, como las plaquetas, y por eso es que de manera general se le llama elemento forme. Aquí tenemos nombrados los diferentes células: el neutrófilo, linfocito, eosinófilo, monocito. Lo que se pretende en esta clase es que al final ustedes puedan identificar por sus características cada una de estas células y puedan nombrarlas en las laminillas histológicas.
¿Cómo se puede observar la sangre si es un tejido líquido? Pues es mucho más sencillo. Aquí no vamos a utilizar cortes histológicos como típicamente se hace con otro órgano. Aquí se coloca una gota de sangre en un portaobjeto y con otro portaobjeto se esparce o se extiende el contenido líquido en toda la laminilla y una vez que está seca se procede a realizar una tinción. Estas tinciones son especiales pero se comportan bastante parecido a la coloración que nos brinda la hematoxilina y eosina. Vamos a identificar cada una de las células que conforman la sangre, pero para esto nosotros tenemos que fijarnos en varios criterios que son muy relevantes. El primer criterio que nosotros nos vamos a fijar es el tamaño de la célula. El tamaño de la célula puede variar, pueden ser levemente más pequeña o levemente más grande y se utiliza típicamente el tamaño estándar de célula al eritrocito. El eritrocito o glóbulo rojo es una célula que tiene un diámetro muy constante y muchas veces sirve como referencia para poder medir el tamaño del resto de la célula. Entonces el tamaño es un dato muy importante. El otro dato importantísimo que no se les olvide es el núcleo. No todas las células tienen el mismo tipo de núcleo ni el mismo tamaño de núcleo. De hecho, el núcleo es lo que básicamente va a diferenciar un tipo de célula de la otra y ustedes lo van a ver cuando miremos cada una de ellas. Lo otro es los gránulos. Los gránulos no son más que vesículas que contienen sustancias específicas con los cuales la célula cumple su función. Estos gránulos pueden estar presentes o pueden estar ausentes. Y estos gránulos cuando están presentes se tiñen, es decir, se comportan de manera distinta frente a los colorantes. Y eso nos permite también diferenciar un tipo de célula de la otra. Finalmente, la coloración, que no es más que la capacidad que tienen todos estos elementos de captar los distintos colorantes. Y vamos a ver que van a haber elementos que son muy azules o muy morados y van a haber elementos que son muy rojos o muy rosados. Y eso nos va a ayudar grandemente a diferenciar una célula de la otra. La primera célula que vamos a ver es el eritrocito. Como habíamos mencionado, es la célula más numerosa en el tejido sanguíneo. Tiene aproximadamente una medida de 7.8 micras de diámetro y es muy constante. Es muy raro, salvo que hayan algunas patologías que el eritrocito se puede ver muy grande o mucho más pequeño, pero en un frotis normal, en una muestra normal, él tiene un tamaño bastante constante y sirve de referencia para contrastarlo con el resto de la célula. Si nosotros observamos aquí en la lámina, vamos a ver que la imagen del eritrocito nos recuerda a la forma de una dona. Es bicóncava, es decir, tiene una hendidura por acá y por el otro lado también está un poquito hundido. Su principal función es transportar oxígeno y CO2. Tiene una forma de un disco bicóncavo, ya lo hemos mencionado. Pierden su núcleo durante su maduración y también sus organelos. Esto ocurre para permitir que más hemoglobina penetre en su interior y puedan transportar mayores cantidades de oxígeno y dióxido de carbono. El promedio de vida de estas células es típicamente de unos 120 días y luego de estos, pues cuando su membrana se vuelve un poquito vieja, estos son captados en el vaso, la médula ósea, en el hígado, sus componentes son reciclados y de esta manera están siendo sustituidos por células nuevas. Contiene una proteína, ya la hemos mencionado, contiene una proteína muy especializada que transporta gases que se conoce como la hemoglobina. Vamos a ver ahora que ya vimos los glóbulos rojos, vamos a ver lo que se conoce como glóbulos blancos, que su nombre técnico más correcto es leucocito. Dentro de los leucocitos nosotros vemos acá que hay dos tipos de leucocitos. Hay unos que tienen gránulos y otros que no tienen gránulos. Esta imagen nos muestra de una manera un poco chistosa la imagen que nos podría recordar un leucocito agranular, es decir, no tiene gránulo, y la imagen que nos pudiese recordar la gráfica de un leucocito que tiene muchos gránulos acá, ¿verdad? Esta es solamente una forma para que ustedes puedan recordarlo de una manera un poco divertida.
ya esta es la imagen mucho más seria, ¿verdad? Y aquí tenemos la clasificación, aquí están los agranulocitos y aquí tenemos a los granulocitos. ¿Cuál es la ventaja? Que los agranulocitos son solamente dos, dentro de los cuales tenemos a los linfocitos y de los monocitos. ¿Qué quiere decir? Que en el citoplasma de esta célula no vamos a encontrar gránulos y por eso se les da el nombre de agranulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos tres, tenemos a los neutrófilos, tenemos a los eosinófilos y tenemos a los basófilos. Ustedes ya conocen estas palabras de eosinófilo y basófilo. Esto ya saben que recuerda estructuras de color rojo y esto recuerda estructuras de color azul. ¿Qué nos va indicando esto? Que los gránulos que se encuentran en esta célula se van a teñir basófilos, es decir, van a ser muy azules. Y ustedes los observan acá, ¿verdad? Gránulos muy oscuros. Los gránulos que se encuentran en los eosinófilos van a ser gránulos de color rojo y ustedes ven un predominio de una coloración rosada muy intensa en esta célula. Los neutrófilos, como la palabra lo dice, la coloración de los gránulos es neutra, por lo tanto no van a ser muy visibles en las coloraciones y vamos a ver que el citoplasma no es ni rosado, es decir, tiene una coloración bastante neutra comparada obviamente con el eosinófilo que es muy rosado y con el basófilo que es muy azul. Y aquí pues solamente vemos de que no hay presencia de gránulos, es un citoplasma bastante limpio. Dentro de los leucocitos vamos a estudiarlo de manera independiente para que ustedes vean que se puede perfectamente distinguir una célula de la otra. Miremos al neutrófilo. Los neutrófilos son también llamados polimorfonucleares. Poli de mucho, morfo de forma y nuclear de núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que el núcleo que tienen estas células pueden adquirir diferentes formas y esa es su característica principal. Se recuerdan que los neutrófilos tienen gránulos pero que no se tiñen de una manera especial y aquí los tenemos en esta imagen. Todo esto que vemos aquí son eritrocitos, habíamos mencionado que son las células más numerosas y estas dos células que están acá son dos neutrófilos. Ustedes ven que un núcleo difiere mucho del otro, sin embargo son los mismos tipos de células. Ustedes observan que el núcleo que está acá es un núcleo multilobulado, es decir, esta es una lobulación, otra y otra, pero están siempre unidas por puentes citoplasmáticos, de manera que no es que tenga muchos núcleos, un solo núcleo unido por pequeños puentes citoplasmáticos que adquiere diferentes formas. Y aquí tenemos una imagen bastante gráfica que nos permite recordar, ¿verdad?, a esta célula. Tenemos aquí al superneutrófilo y tenemos aquí una letra N de neutrófilo y en cada uno de esos extremos tienen una lobulación unida por puentes citoplasmáticos. Esta es una ayuda para que ustedes, recordando esta pequeña imagen sencilla, puedan identificar de una manera más fácil o recordar, mejor dicho, de una manera más sencilla las características de esta célula. Vamos a ver ahora las características que tienen los eosinófilos y recordamos que estos son los que tienen gránulos de color rojo y aquí vemos a un eosinófilo. Típicamente su núcleo es bilobulado, aquí tenemos una lobulación, aquí tenemos la otra y luego tenemos aquí un puente citoplasmático y vemos que es como que si fuese un señor con anteojos. Y aquí tiene una gran barba y esta barba es de color rojiza, muy roja, porque aquí se están acumulando todos los gránulos propios de esta célula que son los que se tiñen de una coloración rojiza. Veamos la imagen correspondiente, gráfica sencilla, y vemos al señor con sus anteojos que representan a su núcleo bilobulado y vemos esta gran cantidad de granulaciones de color rojo y así lo podemos recordar de una manera más fácil. Don basófilo es totalmente lo contrario, sus gránulos son de color azul y vamos a observarlo en la lámina. Ustedes ven aquí que también tiene un núcleo usualmente bilobulado, aquí tenemos una lobulación, aquí tenemos la otra, pero vemos que los gránulos son muy abundantes, pero son totalmente oscuros, son azules, son muy basófilos. Muchas veces estos gránulos son tan oscuros y tan numerosos que muchas veces nos dificulta poder observar el núcleo. Y su imagen correspondiente, pues ya vemos el señor de anteojitos oscuro
Sin embargo, los gránulos ya no son rojos, sino que son completamente azules. Estas células son muy escasas y es otro dato que también nos puede servir para identificarlo. Los linfocitos, vean lo que dice acá, tienen un supernúcleo, los linfocitos, y observémoslo. Es una célula muy redonda cuyo núcleo es enorme y abarca casi la totalidad del citoplasma, dejando muy poquito citoplasma que ver. Cualquier célula que tenga este gran tamaño de núcleo, ya saben que esto se convierte en un linfocito. Y aquí vemos su correspondiente imagen gráfica, ¿verdad? Una célula con muy poco citoplasma y un núcleo de un tamaño enorme. Hay linfocitos pequeños, medianos y grandes, que siempre su tamaño va a ser comparado con el tamaño de los eritrocitos, que es el tamaño de célula referencia. El monocito, miren lo que dice acá, super tamaño, son las células más grandes que existen en el torrente sanguíneo. Los monocitos son las células que posteriormente se diferencian en macrófagos, que son células que comen y digieren partículas extrañas y son células presentadoras de antígenos. Veamos las características, además del tamaño, miren, aquí este es el tamaño del eritrocito, dijimos que medía 7.8 micras, pero si nosotros comparamos el tamaño enorme de este monocito en comparación con los eritrocitos, vemos que es una célula muy grande. Esa es su primera característica. Su segunda característica es que el núcleo que ellas poseen tiene una forma de riñón. Y aquí tenemos una escotadura que es lo que le da la forma de riñón. Parece como que si fuese un granito de frijol. Y eso es bien característico en los monocitos. Y aquí vemos su correspondiente imagen, ¿verdad? Es una célula que se ve muy grande, muy robusta y se ve su núcleo completamente arriñonado para que se puedan recordar de una manera más sencilla. Luego tenemos a las plaquetas. Recordemos, las plaquetas no son células. Son restos de citoplasma de una célula muy grande que vive en la médula ósea, que se conoce como megacariocito. Y aquí le ponemos las plaquetas, son las señoras pegajosas, porque cuando existe un daño del endotelio vascular, ellas cambian su conformación y se vuelven muy viscosas, muy pegajosas, y son las que permiten unirse unas con otras y formar una red muy compleja y formar lo que se conoce como el tapón plaquetario, para evitar que haya salida de sangre de los vasos sanguíneos. Normalmente las plaquetas, como son pedazos de citoplasma, tienen algunos restos de organitos aquí y tienen unas prolongaciones ahí muy características. Cuando ellas se vuelven pegajosas, estas prolongaciones se alargan y se pegan y van atrapando a otras plaquetas que van circulando por sangre y son las que forman una red muy compleja que es el tapón plaquetario que hemos mencionado. Esta es una gráfica muy interesante que nos permite hacer una relación muy rápida del tipo de célula con la función general que ellas ejercen, ¿verdad? Es un cuadro bien sencillo, es una información básica para que ustedes la manejen. Todo este material debe ser profundizado en su libro de texto. Y aquí tenemos que el neutrófilo típicamente aumenta cuando hay un ataque de parte de bacterias. Los eosinófilos típicamente ellos se aumentan cuando hay ataque por algunos tipos de parásitos como las lombrices, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, y también en algunos procesos alérgicos ellos tienden a aumentarse. Los llamados basófilos típicamente se aumentan en procesos alérgicos y los linfocitos responden típicamente a una infección mediada por virus y también aumentan cuando hay algunas células transformadas, células mutadas que empiezan a ser células anormales. Si ustedes estudian la morfología junto con la función y junto con qué tipo de gérmenes, bacterias o sustancias ellos responden, pues van a hacer una relación bastante completa con ayuda de este pequeño cuadro. Recapitulemos un poco y repasemos un poco lo que hemos estado viendo. Veamos esta primera célula. Tiene unos gránulos que no son muy visibles y tiene un núcleo que está muy segmentado, por lo tanto esto es un neutrófilo. Aquí tenemos una célula muy rosada
con un núcleo bilobulado, y este señor, por los gránulos y por el tipo de núcleo, es un eosinófilo. Y aquí tenemos una célula que es inconfundible, enorme cantidad de gránulos muy oscuros, lo que nos permite saber que esto es un basófilo. Aquí tenemos un enorme núcleo con un poquito de citoplasma, es un linfocito, una célula muy grande con un núcleo que tiene una forma de riñón. Esto es un monocito. ¿Verdad que no es complicado y no es difícil? Pero hay que repasar todas estas características y saberlas identificar. Miremos alguna otra. Este es un frotis general de sangre, visto bastante de lejos, pero nos permite identificar la célula. Como se nota, las células más numerosas son los glóbulos rojos, y por aquí tenemos dos células que son el mismo tipo de célula. Citoplasma bastante neutro con unos núcleos muy segmentados. Ambas células son neutrófilos. Y aquí vemos a otro señor con un núcleo totalmente bilobulado con una gran presencia de gránulos muy rojos. Este señor es un eosinófilo. ¿Verdad que ya no se confunde? Bueno, hay que seguir repasando un poco. Aquí tenemos la característica de un linfocito con un núcleo muy grande. Estas son plaquetas, estas que vemos acá sueltas. Aquí tenemos un monocito, una célula muy grande con un núcleo en forma de riñón. Aquí tenemos al típico eosinófilo con sus anteojos y sus gránulos muy rojos. Aquí tenemos al típico neutrófilo con gránulos que son neutros y con un núcleo muy segmentado. Y por acá tenemos al señor basófilo. El núcleo con una gran cantidad de gránulos que son muy oscuros. Y aquí tenemos otro repaso en la célula número 1. Ya ustedes saben qué célula es, ¿verdad? Entonces aquí es gránulos neutros con un núcleo muy segmentado. Este es un neutrófilo. La célula 2, muy grande, con un núcleo en forma de riñón. Esto es un monocito. Aquí anteojitos con barbita roja. Esto, señor, es un eosinófilo. La célula 4, inconfundible, núcleo bilobulado con enorme cantidad de gránulos que son muy oscuros. Es un basófilo. Y aquí tenemos el gran núcleo con poquito citoplasma. Este señor es un linfocito. Ya con este repaso creo que ustedes pueden identificar muy fácilmente a todos estos tipos de células. Veamos esta imagen. Esta imagen se corresponde a la médula ósea. ¿Qué dice? Es la médula ósea. Todo este tejido es médula ósea. A esta célula muy grande que tenemos aquí es un megacariocito. Aquí tenemos otro megacariocito. De aquí se desprenden pequeños pedazos de citoplasma para formar a las plaquetas. Aquí tenemos algunos glóbulos de grasa y aquí tenemos un poquito de tejido óseo. ¿Cuántos tipos de médula ósea hay? Bueno, hay dos tipos: la médula ósea roja, que es la funcional, y la médula ósea amarilla, que ya ha perdido sus funciones y ha sido sustituida por grasa principalmente. Donde se localiza típicamente en la cavidad de huesos largos y algunos huesos planos, como por ejemplo el esternón, y en los huesos de la cadera, típicamente. ¿De qué se compone? Se compone de una enorme cantidad de células en proceso de maduración y células madre, que son las que permiten que las células se estén recuperando y se estén dividiendo y lleguen poblaciones nuevas al torrente sanguíneo. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para reponer a todas aquellas células viejas que ya han cumplido con su función, renovándolas por células nuevas. ¿Qué ocurre ahí? Pues los diferentes procesos de eritropoiesis, linfopoiesis, y en general ahí se da la producción de todas las células que conforman el tejido sanguíneo. Veamos, esta es una gráfica bastante general, bastante rápida, no vamos a profundizar en esto. Esto es solamente para que ustedes vean que a partir de una célula madre pluripotente ocurre una división y ya se va definiendo un poquito dos linajes principales, ¿verdad? El linaje de células madres linfoides y el linaje de células madres mieloides. De la célula linfoide, ya vemos de que una parte de ellas van al timo y se diferencian en linfocitos T. La T es un linfocito que proviene del timo. Ahí ellos son educados y son adiestrados para tener una respuesta inmune normal. Luego tenemos otro tipo de células que tal vez han escuchado, que son las células NK o Natural Killer o asesinas naturales, que también son un derivado de la línea linfoide. Y finalmente tenemos a los linfocitos B, que se terminan convirtiendo en células plasmáticas productoras de anticuerpos.
Y esta parte de acá corresponde a toda la línea linfoide. La línea mieloide es un poquito más amplia porque de ahí derivan los eritrocitos, de ahí derivan los megacariocitos, que son los que producen plaquetas. Tenemos a los monocitos, que posteriormente se diferencian en macrófagos, que son células presentadoras de antígenos, y los granulocitos. Recordemos que los granulocitos son de 3 tipos: los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Finalmente vamos a ver de manera bastante rápida algo que se conoce como hemograma, que aquí se conoce en Nicaragua como biometría hemática completa. ¿Qué podemos decir? Es uno de las pruebas más solicitadas en hematología. Sirve para ver de una manera bien general el estado de salud de la persona. Y es muy solicitada, permite una visión general, como hemos mencionado, del estado de salud. Típicamente debe de incluir una pruebita que se llama hematocrito, que te determina cuánto plasma hay con respecto a la cantidad de células formes o elementos formes que hay en la sangre. Típicamente debe de llevar una cuantificación de la hemoglobina. No siempre se hace acá, porque esto se hace con algunos cintas y reactivos especiales que no siempre están disponibles. Y esto sí, nunca falta el recuento de los eritrocitos. También abarca un conteo de glóbulos blancos, cuántos glóbulos blancos de manera general. Recordemos que aquí los leucocitos todavía no están clasificados en sus diferentes subdivisiones, sino que te da un número general de todos los leucocitos. ¿Quién te dice qué tipos de leucocitos son los que hay? Una pruebita que se llama fórmula leucocitaria, que es una prueba bien sencilla. El técnico de laboratorio cuenta 100 células blancas y él va determinando, de todas las que él va contando, va determinando cuántos son linfocitos, cuántos son eosinófilos, cuántos son basófilos, cuántos son monocitos, las va cuantificando, y cuando él llega a 100, obviamente, se sacan los porcentajes presentes de cada una de las células. Eso ya hay rangos establecidos normales para todo este tipo de pruebas. Y finalmente, debería una biometría o un hemograma contener a las plaquetas, pero usualmente aquí en Nicaragua se manda a hacer un examen aparte, y uno siempre pide en las unidades de salud biometría hemática completa más plaquetas para que venga la cuantificación de cuántas plaquetas andan circulando por sangre. Estos son los valores normales. Les quiero recordar una cosa: estos valores normales varían en los diferentes libros de texto. Pueden encontrar cifras levemente distintas en los libros de medicina interna, en los libros de patología. Sin embargo, estos son valores referentes que aparecen en los libros de histología. Así es que, para que sepan que esto puede variar, inclusive según el tamaño y según la raza de la persona, puede variar levemente. Pero se acepta de manera general que los eritrocitos van de 4 a 5 millones por milímetro cúbico. Los leucocitos típicamente van de 6 a 8 mil por milímetro cúbico. Sin embargo, algunos autores dicen que hasta 9 y otros dicen que hasta 10.000 se considera como un rango normal. Esto es variable. El conteo diferencial, que habíamos dicho que se basa en el conteo de 100 células, se reporta de la siguiente manera. Típicamente hay hasta un 70% de neutrófilos de estas 100 células que se cuentan. Hasta 70 pueden ser neutrófilos. Hasta 30 pueden ser linfocitos, de 25 a 30. De 5 hasta 10 pueden ser monocitos, aunque este número, algunos autores dicen que hasta 8, ¿verdad? El eosinófilo típicamente es de 1 a 3, aquí no hay mucha variedad. Y los basófilos puede ser que no se vea o puede ser que se logre ver una célula. Son células bastante escasas. Y las plaquetas se acepta que van desde 150 a 450 mil por milímetro cúbico. Entonces, ¿para qué nos sirven estos rangos? Estos rangos les van a servir a ustedes para determinar que si esto está aumentado o disminuido. Pues obviamente, si el conteo de blanco en general está aumentado, por ejemplo en 12.000, pero a expensas, por ejemplo, hay 80 o 90% de neutrófilos, ya ustedes sospechan que puede tratarse de una infección bacteriana. Sin embargo, si estos están normales y son los eosinófilos los que están aumentados y hay hasta 10, 12, 15 eosinófilos, obviamente que pudiéramos estar pensando en una parasitosis o en una alergia. No hay reglas específicas para esto, pero estas son datos muy orientadores y son los que nosotros les empezamos a instar a que ustedes aprendan y vayan haciendo el ejercicio, porque esto va a ser una rutina cuando ustedes estén en su práctica médica.
Bueno, esto era lo que le teníamos preparado para esta ocasión. Esperamos que este material les sea de utilidad para que puedan realizar una buena práctica de laboratorio. Felicidades y adelante, muchachos.